Nunca olvidaré el sonido de ese reloj. El tic-tac retumbaba en las paredes del despacho del notario, como si cada segundo marcara una cuenta regresiva hacia algo que ninguno de nosotros quería escuchar. Yo estaba sentada junto a mi hija, Clara, con las manos entrelazadas sobre mi bolso. Llevaba 2 semanas sin dormir bien desde la muerte de Arturo, mi esposo. Había compartido 32 años de mi vida con él, y ahora solo quedaban papeles, firmas y un silencio que pesaba como piedra. El notario hablaba con tono monocorde, repasando documentos que apenas escuchaba. A su derecha, mi cuñado Ernesto fingía una calma imposible. Su esposa me miraba sin disimular el desprecio. Sabía que todos esperaban lo mismo, saber quién se quedaría con lo que Arturo había dejado. Fue entonces cuando la puerta del despacho se abrió. El sonido metálico de la cerradura interrumpió la voz del notario. Una mujer joven, de unos 30 años, apareció con un niño de la mano. Su rostro era pálido, su expresión firme. Vestía de negro, pero no parecía de luto. Tenía los ojos hinchados, no de tristeza, sino de ira contenida. «Perdón por interrumpir», dijo ella, avanzando despacio, «pero yo también tengo derecho a estar aquí». El notario levantó la vista confundido. Mi hija soltó un leve suspiro. Yo sentí cómo se me helaban los dedos. «¿Quién es usted?», preguntó Ernesto con tono áspero. La mujer apretó la mano del niño. «Soy Laura. Y este es Daniel». Hizo una pausa. «El hijo de Arturo». El silencio que siguió fue irreal. El reloj siguió marcando los segundos, impasible, como si el tiempo se burlara de nosotros. Antes de continuar, dime desde dónde me escuchas y asegúrate de estar suscrito. Así sabré hasta dónde viajan estas historias que pocos se atreven a contar. El notario la observó en silencio. Yo apenas podía respirar. El niño, de unos 8 años, tenía los mismos ojos verdes de mi esposo. Y entonces entendí que lo que estaba a punto de revelarse iba a destruir lo poco que quedaba de mi familia. Nadie habló durante varios segundos. Solo el viento que entraba por la rendija de la ventana movía las cortinas con un susurro inquietante. Laura dio un paso más al frente. «Arturo me prometió que nos dejaría algo», dijo, su voz quebrada, pero firme. «No quiero pelear, solo quiero lo que nos corresponde». El notario frunció el ceño. «Señora, en el testamento no figura ningún hijo fuera del matrimonio. No existe registro alguno». Ella respiró hondo. Sacó de su bolso un sobre amarillento, sellado con cera. «Esto lo encontré en su oficina», dijo. Su letra y su firma era para mí. El notario tomó el sobre con cautela. Lo abrió lentamente, revelando una hoja doblada varias veces. El papel estaba manchado, como si hubiera sido guardado durante años. Comenzó a leer. Su voz tembló apenas en la 3ª línea. «A Laura y a nuestro hijo Daniel les pido perdón. No tuve el valor de enfrentarlo, pero todo lo que logré, todo lo que soy, también les pertenece». Mi hija se llevó una mano a la boca. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Arturo, mi esposo, ¿durante cuánto tiempo había vivido con ese secreto a mi lado? Ernesto se levantó bruscamente. «Eso no prueba nada». Golpeó la mesa con la mano. Cualquiera puede falsificar una carta, pero la letra era inconfundible. Yo la conocía. La había visto en cada nota, en cada dedicatoria, en cada receta que Arturo dejaba en el refrigerador. Era suya, sin duda alguna. Laura entonces hizo algo que cambió el aire del lugar. Sacó del bolso una llave pequeña,
oxidada. Dijo que ésta abría una caja en su estudio, que ahí estaría todo lo que necesitábamos para demostrarlo. Nadie se movió. El notario la observó fijamente, midiendo cada palabra. Yo, en cambio, sentí algo peor que la traición. La certeza de que lo que encontraríamos no sería solo dinero. Lo que había en esa caja, pensé, podría reescribir toda mi vida. Esa noche volví a la casa sola. El eco de mis pasos resonaba por los pasillos vacíos. Cada mueble parecía observarme con reproche. El aire olía a polvo, a ausencia. La caja que mencionó Laura estaba en el estudio, dentro de un viejo armario de cedro que Arturo había traído de su padre. Recordé que él siempre decía que ahí guardaba documentos importantes, pero nunca imaginé esto. La llave encajó con suavidad, giró una vez y el clic resonó como un disparo. Dentro había carpetas, recibos, fotografías y otra carta, esta vez dirigida a mí. Si estás leyendo esto, es porque ya sabes la verdad. No supe cómo decírtelo. No fue una traición. Fue un error que se prolongó demasiado. Sus palabras parecían escritas con culpa, con amor también, pero el amor, cuando llega tarde, se vuelve veneno. Entre las carpetas había algo más. Un acta de nacimiento. Daniel, nacido en 2016. Padre, Arturo Ramírez. Madre, Laura Jiménez. La tinta del registro era oficial. El sello, auténtico. Mi esposo no solo había tenido otra familia, la había protegido con el mismo silencio con que me había amado a mí. Esa noche me quedé en el estudio sin poder llorar. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando escuché un golpe en la puerta principal. 3 toques secos, espaciados. Me acerqué despacio. Miré por la mirilla. Era Laura y no estaba sola. Detrás de ella había un hombre con traje oscuro y en su mano un sobre con sello notarial. El pasado acababa de llegar para reclamar lo que decía que era suyo. La mañana en que convocamos a todos al despacho del notario fue como abrir una herida que no deja de sangrar. El sol entraba sin piedad por las persianas. El polvo en el aire se veía como pequeñas motas de culpa. Laura llegó puntual, con Daniel de la mano, su expresión contenida. Mis cuñados no se miraban entre sí, pero sus dedos permanecían crispados en el borde de sus asientos. El notario empezó a exponer lo que ya todos habíamos visto en letras y sellos, y luego pronunció la parte que ninguno tuvo el valor de leer otra vez en casa, la cláusula condicional. Si existe prueba concluyente de paternidad y la documentación es verídica, se habilita un depósito en fideicomiso para el menor. Si se prueba fraude, la voluntad queda nula y la herencia se dispersa según la ley. La sala pareció reducirse a ese enunciado. Yo sentí que el aire me faltaba. Mi hija me apretó la mano con fuerza, como sosteniendo el último trozo de cordura. Mi cuñado Ernesto habló primero, con voz cortada y acusadora. Esto es una farsa. Traerán cualquier certificado falso, susurró, más para sí que para los demás. Su esposa apuntó a Laura como si con ella fuera a descargar la vergüenza de la familia. La acusación no fue pública, pero el tono lo dijo todo. Intención de desacreditar. ¿Quién pagó por esas pruebas?, preguntó con veneno. ¿A cuánto ascendió el show? Laura no se alteró.
colocó el maletín sobre la mesa y dejó que el notario sacara una carpeta con el sello del laboratorio de genética. La portada olía a tinta fresca. Cuando puso el sobre la mesa, el notario dijo: «Hemos verificado la cadena de custodia. El laboratorio ratifica la validez del análisis». Los murmullos se convirtieron en reproches. «Eso no basta», dijo uno de mis cuñados. «Queremos auditar las pruebas. Queremos la presencia del médico, la firma del técnico, ver el código de barras». Hubo una pausa larga. El notario, con la paciencia de quien maneja documentos que deciden vidas, sacó su teléfono y llamó al laboratorio. Nos pasaron con la técnica a cargo. La voz al otro lado sonó firme, profesional. Confirmó la muestra, la fecha, la persona que la tomó. Explicó los controles y protocolos. No hubo equivocación. Las cifras, al leerse en voz alta, sonaban como un veredicto: 99,8%. Un cosquilleo desagradable me subió por la nuca. La cifra no dejaba espacio para la duda técnica, solo para la moral. Entonces mi cuñado, acorralado, cambió de táctica. Señaló la carta, la llave, las palabras finales de Arturo. «¿Por qué lo hizo?», dijo con voz quebrada. «¿Por qué nos mintió? ¿Por qué jugó con dos vidas? La verdad que él exigía no era solo de papel, era de afectos». La sala se llenó de un aire fétido de reproches. Reproches por los años compartidos, por las cenas, por los silencios, por los cumpleaños en que Arturo había llegado tarde y yo había justificado su ausencia con una sonrisa. Laura habló al final, con voz baja, y no pidió el dinero de forma desmesurada. Pidió solo la dignidad de que le reconocieran a su hijo. Dijo, con palabras simples, que ella no quería quebrar familias, solo que Daniel supiera. Su sinceridad no fue un bálsamo, fue un metrónomo que marcaba el ritmo de nuestras culpas. El notario propuso un camino legal, una impugnación temporal a la lectura, depósito en fideicomiso y audiencia probatoria en 30 días. La decisión fue un alivio agrio. Evitaba un estallido público mayor, pero no cerraba la herida. Salí de allí con el aire enrarecido y la gente de la calle me miró como si fuera la protagonista de un culebrón mal escrito. Las voces en la ciudad ya moldeaban sus teorías. Amante, engaño, fraude, venganza. En la noche, la casa se sintió más grande y vacía que antes. Me recosté en el sillón y sostuve la libreta de Arturo. Las palabras que había escondido en tinta me observaban como testigos. Comprendí que el problema no era solo demostrar paternidad. Era demostrar si le había sido fiel a una sola verdad, la de sus actos. Antes de dormir, pensaba en el niño, en sus ojos que reflejaban la cara de mi esposo como un espejo. ¿Cómo proteger eso sin borrar la voluntad de Arturo? ¿Cómo proteger mi matrimonio y la memoria de lo que fuimos? Y la noche dejó caer sobre la casa una lluvia fina, como si el cielo también mirara con reproche. Los días que siguieron fueron un desfile de teléfonos, abogados y visitas que no pedí. Llegaron cartas de supuestos amigos de Arturo, mensajes anónimos en los que alguien me sugería que la mujer era una oportunista. Llegaron llamadas al notario cuestionando la validez de la firma. Pero también llegaron cosas más personales. La vecina que decía haber visto a Laura salir del edificio una vez.
la ex empleada doméstica que recordaba haber hecho un café para un amigo de Arturo que venía a altas horas. La enfermera que lo atendió la última semana, demasiado seca en sus respuestas. Yo, que había vivido con Arturo tanto tiempo, sentía que me arrancaban pedazos de memoria. Buscaba en los armarios, en los cajones, en sus correos viejos. Quería una pieza que cerrara el rompecabezas. La libreta, de nuevo, fue mi lámpara de búsqueda. En una hoja suelta, escondida entre cuentas, encontré algo que no esperaba, una serie de nombres, y junto a ellos anotaciones breves que parecían órdenes o acuerdos. Al lado, una nota más íntima. Protege a quien pueda sufrir por culpa mía. A veces el silencio es defensa, no traición. Esa línea me golpeó con fuerza. Protección o encubrimiento. ¿A quién protegía realmente? Empecé a pensar que Arturo no solo había amado en secreto, había negociado vidas. Mientras tanto, la Fiscalía solicitó la custodia temporal de la documentación original y de las muestras para un peritaje independiente. Fue una medida lógica. Neutralizó la campaña de acusaciones públicas, pero también generó otro problema: la prensa. Supe que había un reportero haciendo guardia frente a la casa, con una cámara que captó el reflejo de mi ventana por la tarde. Sentí el aire de acoso. En medio de este ruido, una visita inesperada calmó algo de mi rabia. La madre de Arturo, doña Mercedes, una mujer dura, con una mirada de porcelana, venía del interior. Su entrada silenciosa tenía un peso. Si ella, por años la única que parecía conocer las claves del apellido, mostraba duda, la cosa empeoraba. Se sentó frente a mí y no tuvo delicadeza alguna. ¿Sabes por qué tu marido escribió así?, preguntó, sin rodeos. No respondí con voz cansada. ¿Por qué? Ella respiró y exhaló como si largara una sentencia. Arturo no era un hombre sencillo. Tenía coberturas, personas a las que debía favores. Cuando alguien te debe favores, los favores pueden convertirse en riesgo. A veces, la única forma de proteger a un niño es esconder su identidad para que no lo usen como moneda. Las palabras cayeron y mi estómago se revolvió. No era una disculpa, era una explicación lapidaria que abría otras preguntas. ¿A quién protegía?, pregunté. A él mismo. Y a quien estuviera en peligro por su nombre, dijo ella. Si lo descubres, te diré más. Pero quien te lo explique ahora no te será benévolo. Aquello sonó a amenaza y a auxilio a la vez. Doña Mercedes no era de dar abrazos. Sus gestos venían con facturas. Esa tarde, cuando la noche comprimió la ciudad, llegué al punto en que dejar de preguntar era más peligroso que saber. Llamé al abogado del laboratorio para solicitar copia completa del informe pericial y pedí una segunda opinión, a costa de mi orgullo. Si alguien quería convertir esto en espectáculo, yo también iba a buscar pruebas. Al día siguiente, el peritaje independiente confirmó lo mismo. Las cadenas estaban limpias, las muestras procedentes, los códigos intactos, pero el informe adicional añadía una nota que no esperaba. Una observación forense sobre la procedencia de una muestra secundaria. Una sangre encontrada en una toalla vieja de la casa que no coincidía con Arturo, ni con Laura, ni conmigo. Un tercer perfil. ¿Quién más había sido tocado por esa trama?
¿Quién más conocía la verdad? La casa empezó a oler distinto, a café viejo, a papeles, a secretos. Las sombras en los rincones ya no eran solo producto de la luz, eran figuras que aguardaban y miraban. Mi hija me dijo una noche: «Mamá, ¿crees que él lo hizo para bien?». La pregunta me atravesó más que cualquier cuchillo. Quise creer en los motivos protectores, pero la traición tiene su propia lengua, la que te hace dudar de cada gesto compartido. Y en ese vaivén de acusaciones y defensas, Laura llamó una noche. «No quiero destruirlos», dijo. «Solo quiero que Daniel sepa quién fue su padre. Pero si ustedes lo hacen público, vendrán por alguien más». Su voz por primera vez tembló. La advertencia colgó en la línea como un péndulo. Yo repetí las palabras de Arturo. Quien más haya amado, sin pedir nada a cambio, amó y protegió, o calculó y abandonó. No tuve respuesta clara. Solo la sensación de que, a cada paso que dábamos hacia la verdad, se acercaba alguien dispuesto a comprar el silencio a cualquier precio. La audiencia probatoria fue el terreno donde todas las dudas se batieron. El salón tenía sillas de madera gastadas y el olor a polígrafo moral. La sala judicial no perdona ni el pudor ni las medias verdades. Allí estaban los peritos, el notario, mis cuñados, doña Mercedes y, por supuesto, Laura con Daniel. Ella se sentó en la primera fila y miró al niño con ternura, sin grandilocuencias. Parecía más una madre cansada que una usurera de afecto. El juez, de voz ronca y gesto cansado, leyó el acta, verificó sellos, preguntó por la cadena de custodia y finalmente nos miró a todos con una fatiga que parecía decir: «¿Qué van a hacer con esto ahora?». El abogado de mi cuñado intentó desacreditar el laboratorio. Su presentación fue técnica y seca, pero la evidencia era clara. El juez pidió calma y cuando todo parecía que iría derecho, un sobresalto. Una mujer que se presentó como testigo confirmó haber visto a Arturo entregar dinero a un hombre del barrio que trabajaba para el contador, esa palabra susurrada que había aparecido en la libreta. El corazón se me hundió. El contador, el nombre con el que se referían a quien movía y ocultaba dinero. Si Arturo estuvo allí, su vínculo con Redes era más profundo. Entonces llegó el momento más doloroso. La revelación que Arturo había dejado como última defensa una decisión moral. En uno de los sobres de la caja azul había una carta dirigida a mí, pero con una copia sellada para el juez. El notario la leyó. En ella, Arturo confesaba: «No te conté todo para protegerte. Hay nombres que si se hacen públicos, matan. Si alguna vez decides exponer esto, recuerda que algunas vidas pagarán el precio. Mi voluntad es reconocer a Daniel y asegurarle futuro, pero hacerlo público es muerte para otros». Las palabras eran una bomba de tiempo. El juez consultó con calma y propuso un fallo: activar el fideicomiso condicionado a que Laura acepte la custodia moral, pero no la publicidad. Es decir, el reconocimiento privado sin escándalo público y el dinero en una cuenta segura para la educación de Daniel. Además, recomendó investigar la red financiera a través de la fiscalía. Esa decisión fue un bálsamo con filo. Evitaba el choque público, pero dejaba inherente la sensación de que alguien más controlaba el destino.
la fiscalía, el contador, los nombres en la libreta. Fuimos saliendo de la sala en un silencio que era un entierro de certezas. Afuera, el aire olía a lluvia. Laura se me acercó con una mezcla de gratitud y resignación. Me tocó la mano con una ternura extraña. «No vine a destrozar», murmuró, «solo a que supiera y a que su hijo no fuera moneda». La miré. Vi en sus ojos la misma humanidad rota que veía en el espejo. Comprendí algo doloroso. El secreto de Arturo no había sido simple infidelidad. Fue, desde algún lugar retorcido, una estrategia para proteger algo o a alguien. En la noche que siguió, me senté en la sala con la libreta cerrada sobre las rodillas. El silencio fue distinto. Ya no era solo ausencia, era decisión. Podía abrir la libreta y enterrar a muchos, destruir apellidos, hacer que el mundo supiera. O podía plegarla, como mi esposo me pidió, guardar el daño para evitar una cadena de más daños. Elegí lo que siempre me pareció la opción menos heroica y a la vez más humana: custodia privada para el niño, fideicomiso blindado y colaborar con la fiscalía desde la discreción. Quería que Daniel tuviera futuro, sin usar su rostro para la prensa ni para la venganza. No fue una decisión de vencedores. Fue un arreglo de supervivientes. En los días siguientes, la casa volvió a su silencio de siempre, pero con otra compañía, la conciencia de que los secretos a veces son llaves que abren puertas peligrosas. Y en las noches, cuando el reloj vuelve a señalar los minutos, pienso en la frase que Arturo dejó: «Quien más haya amado sin pedir nada a cambio». Me pregunto si amar y proteger en secreto es una nobleza o una condena. La historia quedó así, con Daniel reconocido en lo legal, la herencia protegida en fideicomiso, la libreta entregada a la fiscalía para investigar la red, y nosotros, los vivos, con la obligación de intentar no morir en vida. Si esta historia te conmovió, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Tu voz ayuda a las heridas a tener memoria y a que los secretos no gobiernen las vidas de los que vienen detrás. La mañana después del fallo amaneció fría y casi cruel. La casa que compartí con Arturo conservaba todavía su olor: café rancio, una capa fina de polvo sobre los marcos de fotos y ese perfume suyo que se mezclaba con el detergente. Parecía un museo habitado por recuerdos que se negaban a ser explicados. A las 8 llegó un agente de la fiscalía con una carpeta y una forma de mirar que no busca consuelo. Entró sin ruido, casi sin pedir permiso, y puso sobre la mesa la orden de entrega de la libreta. Sus dedos eran profesionales, secos. Me pidió una narración detallada, cada fecha, cada apunte que recordara, y yo tuve que volver a abrir heridas que ya pensé cerradas. Hablar fue desarmarme poco a poco, decir en voz alta las fechas en que Arturo no estuvo en casa, las notas que dejó, la manera en que cambiaba el tema cuando mencionaba viajes. La fiscal, una mujer con una coleta apretada, tomó notas y una vez o dos me ofreció un vaso de agua. Mientras hablaba, Clara llamaba desde la cocina para preguntar por cómo íbamos a manejar la casa, por si la prensa se acercaba más. Las noches ya no eran solo míos, eran de abogados, de llamadas, de gente que quería sacar carne del hueso. Sentí que la casa se volvía transparente a ojos ajenos. El secreto ya no era un tesoro, sino un expediente.
La fiscalía inició rastreos, transferencias a paraísos, empresas pantalla, teléfonos que se apagaban y neveras que guardaban nombres. Llegó un perito informático y, al abrir la libreta digitalizada, señaló con el ceño fruncido una serie de contactos que coincidían con direcciones que conocía un taller en las afueras. Una herrería con fachada falsa. Todo olía a red. Dinero que se movía por debajo del lago de la legalidad. En la puerta, Laura esperaba con Daniel. Cada tanto se acercaba y me miraba con una mezcla de gratitud y culpa. Se disculpó por haber entrado así, en público, por haber sido la sal que sacudió la olla. Yo no sabía si perdonarla. No sabía si perdonarme por no haber visto siquiera una sombra de algo así. Ella puso la mano en la mía una vez, firme como si quisiera firmarnos ambas en un mismo barco. Hubo amenazas también. Un sobre sin remitente apareció en el buzón. Dentro, una foto nuestra tomada, desde lejos, la libreta en primer plano y una nota corta. Cuiden sus pasos. Algunos juegos no terminan con la ley. El sobresalto me clavó otra espina en la garganta. El miedo se volvió un músculo. Se contraía con cada ruido extraño en la noche, con cada coche que circulaba lento frente a la casa. Ya no podía distinguir entre la prudencia necesaria y la paranoia que va y viene. La fiscal me explicó, la investigación sería lenta, porque para tirar de una red así, uno necesita tiempo y paciencia. No se meta en redes sociales, no hable con la prensa, y si le ofrecen protección, tómela, me dijo, con la inflexibilidad de quien sabe del riesgo. Acepté lo que ofreció, declaraciones en reserva, custodia mínima para la documentación y una promesa de discreción. Pero al mismo tiempo me anunció que aparecerían nombres en el expediente que quizá conocería y que algunos nombres dolerían más que otros. Esa tarde recibí la visita de la madre de Arturo, doña Mercedes. Traía té caliente y una serenidad sangrante. Se sentó en la sala, me miró largo, y por primera vez su dureza se resquebrajó en algo parecido a compasión. Tu marido no solo nos dejó a nosotros, dijo, nos dejó deudas que no son fiscales, deudas de palabra, deudas de vida. Me contó que, en su juventud, el apellido tuvo favores y prebendas, que algunos de esos favores se convirtieron en cadenas. Me habló de una promesa hecha en una cantina, de un hombre que cobró más de lo que se dijo. Sus palabras sumaron una capa más. Entendí que Arturo había decidido a quién proteger y a quién exponer según un cálculo que solo él conocía. Por la noche, mientras cerraba las persianas, escuché que alguien barría la acera afuera. Me asomé y vi a Rogelio, el vecino de la esquina, pasar la escoba con movimientos mecánicos. No supe si era un consuelo que la vida siguiera o el anuncio de que alguien más miraba. Daniel dormía y Laura me agradeció de nuevo en voz baja. Gracias por no destruirlo todo, dijo. Y me quedé pensando en la frase como una amenaza. ¿Quién decide qué merece ser destruido? Las semanas siguientes fueron una coreografía de encuentros judiciales, visitas de fiscales y, sobre todo, silencios forzados. Aprendí a llevar la libreta como quien lleva una reliquia, con guantes, con cuidado, sin dejarla nunca a la vista de cualquiera.
Era la llave de lo que había sido mi vida oculta, y también la cuerda que podía tirar de un tejido peligroso. En una de esas noches soñé con Arturo. Paseaba por el jardín como si nada hubiese pasado. Se sentó a mi lado, puso la mano sobre la mía y me susurró con la voz que conocí por años. La verdad no es un regalo, es una moneda, y las monedas tienen dos caras. Me desperté con la mano fría, la almohada húmeda y el reloj marcando un tiempo que ya no me pertenecía. Terminé la jornada en el porche, con una taza de té sin sabor. Vi a lo lejos a Daniel montando una bicicleta que Clara le había traído. En su risa no cabía ni culpa ni estrategia, solo infancia. Fue la única verdad pura en semanas. Me acerqué y él me mostró una grieta en la rueda, sin darse cuenta de que esa grieta era el símbolo de lo que quedaba, algo que funcionaba, pero con roturas escondidas. La fiscal me llamó al final del día para avisarme que habían bloqueado varias cuentas y que citarían a declarar a un par de sospechosos. Me pidió prudencia y que mantuviera todo lo relativo al niño bajo confidencialidad. Colgué y la casa, por un instante, volvió a ser solo eso, mi casa. Pero la sensación de que todo podía quebrarse de un soplo no me dejó dormir. Antes de ir a la cama, busqué la libreta en la caja azul. La abracé como si fuera la única evidencia de que a pesar de todo, yo aún tenía algo que decidir. Y decidí, no haría daño a Daniel con titulares, pero tampoco le daría una cuna en la mentira. Si la justicia tardaba y tardaría, yo protegería su presente. Si la justicia llegaba, que fuera para limpiar, no para castigar con ojos de venganza. El invierno llegó antes de tiempo. El viento helado del amanecer silbaba entre los cipreses del cementerio, y las flores que alguna vez trajimos se habían convertido en polvo marchito. Volví a la tumba de Arturo después de meses, esta vez no por nostalgia, sino por necesidad de cerrar algo. La llave que tanto había significado ahora colgaba de mi cuello. No la necesitaba para abrir una caja, sino para sellar una historia. La tierra, húmeda, guardaba todavía las marcas del día en que todo empezó. Había pasado un año, pero el suelo seguía pareciendo recién removido. Dejé la llave sobre la lápida, junto a un clavel blanco. «Ya no te debo nada», susurré. El viento pareció responder con ese gemido que hace temblar las hojas secas. Laura llegó unos minutos después. Ya no traía maquillaje de guerra ni mirada desafiante. Llevaba un abrigo beige y una calma aprendida a la fuerza. Daniel corría unos metros más allá, sin entender el peso de aquel lugar. «Está mejor», me dijo. A veces pregunta por él, pero creo que no lo recuerda del todo. Asentí. No había nada más que decir. Habíamos sobrevivido, aunque ninguna de las dos sabía exactamente cómo. La justicia se había movido lenta, pero no muda. Las cuentas ocultas de Arturo fueron congeladas. Los socios investigados y los abogados de Laura habían firmado un acuerdo para que Daniel recibiera una parte de lo que legítimamente le correspondía. No hubo cárcel, no hubo venganza, solo una especie de equilibrio triste. Y en ese silencio administrativo que queda después del ruido de los jueces, entendí que la verdad no limpia, solo revela. Los días que siguieron fueron de rutina nueva. Té con menos azúcar,
amaneceres más tranquilos y esa necesidad de hablar menos y mirar más. La casa volvió a oler a madera vieja y a café recién hecho. A veces, por las tardes, Clara venía a leerme fragmentos de periódicos, pero yo solo escuchaba a medias. Lo que decían los diarios era una sombra de lo que realmente había pasado. Una noche encontré una carta en el buzón, sin remitente. Dentro, una hoja doblada en 3. No todos los secretos se entierran. Algunos solo cambian de dueño. Era la letra de Arturo o alguien que la imitaba. La quemé sin dudar. Por primera vez, no sentí miedo. Sentí cansancio. Esa misma noche soñé con él otra vez. Estábamos en la vieja cabaña de Valle de Bravo, la que había querido vender tantas veces y nunca pude. Él se acercó despacio, con esa sonrisa que engañaba al corazón y destrozaba la razón. Todo lo que hice fue por dejarte tranquila, dijo. Y yo, en el sueño, le respondí lo que nunca me atreví a decir despierta. La paz que se compra con mentiras no dura. Desperté antes del amanecer. Afuera llovía. La luz se filtraba por la ventana en líneas oblicuas. En la mesa, la libreta seguía abierta, como si esperara una última frase. Escribí solo una. Ya no temo saber, temo olvidar. Clara entró con su abrigo, dispuesta a acompañarme al mercado. En el pasillo, el eco de nuestras pisadas sonó más humano que nunca. La casa, al fin, respiraba sin culpas. Al salir, miré hacia el retrato de boda en la pared. Él seguía ahí, inmóvil, detenido en un tiempo que ya no existía. Me despedí en silencio, sabiendo que cada historia, por más oscura, deja una grieta por donde se filtra la luz. Y mientras el cielo se abría entre nubes, comprendí que el verdadero legado no fueron los millones, ni la caja, ni la llave. Fue la enseñanza brutal de que el amor, cuando se mezcla con el poder, se convierte en una moneda de 2 caras, una de ternura y otra de traición. Me alejé de la casa sin mirar atrás. El viento trajo olor a tierra mojada y a nuevo comienzo, y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo, sentí libertad. Antes de terminar, si esta historia te estremeció o te hizo pensar en los silencios que habitan las familias, suscríbete y cuéntame desde dónde me escuchas. Tu voz mantiene viva la memoria de lo que muchos prefieren callar.